Dios te bendiga, familia en Cristo. Te habla tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, y vamos a leer juntos. Yo lo voy a leer y tú me vas a acompañar. Un libro escrito por mí el 20 de diciembre del año 2010, publicado esa misma fecha para Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano Planeta Tierra. Adoradores de Baal, la maldición detrás de la idolatría y la santería. Compartámoslos juntos porque vamos a ver brevemente. Vamos a hablar de un tema tan amplio como la idolatría, como la santería, cómo se manifiesta, cómo se multiplicó, cómo se distribuyó por todo el Caribe y por parte del mundo, y quiénes son los verdaderos responsables de que esta abominación esté arropando a todo el mundo. Y vamos a comenzar inmediatamente. Dios te bendiga. Le pido a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento a todos los que vamos a compartir este momento. Vamos a leer el libro. Yo lo voy a leer y lo voy a compartir contigo. Dios te bendiga rica y abundantemente, y adoradores de Baal comienza en este momento. Adoradores de Baal. Audiolibro. La maldición detrás de la idolatría y la santería. Por Héctor Antonio Brea Gil. Publicado el 20 de diciembre del año 2010 para Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano Planeta Tierra. Santo Domingo, República Dominicana. Introducción. En este momento pedimos que todo aquel que escuche este material sea protegido por el Espíritu Santo, confiado en que ningún espíritu maligno tiene derecho sobre él o ella y los suyos. Le pedimos al Señor que cancele todo intento del enemigo de hacer su voluntad maligna, y pedimos que un ejército de ángeles le proteja. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. Querido amigo que escucha este material, muchas gracias por dedicarme parte de su tiempo para compartir con usted algunas informaciones que le ayudarán en su vida espiritual y que le liberarán de algunas dudas que estoy seguro agobian su mente. Permítanme hablarle de tú. La principal de estas dudas es: ¿le agrada a Dios que las personas tengan cuadros e imágenes de santos en sus casas? ¿Pueden los santos y las vírgenes mediar por nosotros ante Dios? Pues todas estas respuestas las tendrán en este material, de manera clara y precisa y, como siempre, con respaldo bíblico. Así es que escribimos, con todo sacado de la Biblia. Y vamos a empezar con algunos versículos básicos de la Biblia, con los cuales inmediatamente encontrarán las respuestas a sus interrogantes. Veamos. Éxodo 20, del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Termina la cita. Éxodo 20, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Termina la cita. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Termina la cita. Juan 14, 6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Termina la cita. Primera de Corintios 8, versículos del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Termina la cita. Primera de Juan 1, versículos del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Termino la cita. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Termina la cita. Adoradores de Baal, capítulo 1. Los Baales, el payaso de mi sobrina y otros testimonios. Para las personas que hemos dedicado parte de nuestro tiempo a leer la Biblia, nos hemos encontrado con terminologías como los Baales. Se definían con este término a los dioses de los pueblos enemigos del pueblo de Israel, los cuales eran dioses paganos, representados por ídolos monstruosos. A todo lo largo del Antiguo Testamento vemos como hay una exhortación permanente de parte de Dios hacia el pueblo de Israel para que no se inclinen ante los Baales. El término Baal significa Señor y se usaba en términos religiosos. Según la localidad, así se llamaba el Baal. Por ejemplo, Baal Peor. Ese lo vemos en Génesis 25:3. Baal Berit, el dios de los pactos, en Jueces 8:33. Y el más famoso sin dudas, Baal Zebú o Belzebú, el príncipe de los demonios. Ese lo vemos en Lucas 11, versículos del 14 al 15. El objetivo de esta publicación no es hacer un estudio de esos dioses de Asia, sino de cómo las personas que tienen un deseo de seguir a Cristo son guiados por falsos maestros y sacerdotes a seguir a los Baales, pero no a los Baales babilonios, sino a los que han vestido con ropa prestada, usando los nombres de algunos santos y servidores de Jehová para confundir a los humanos que tienen un deseo de servir a Dios, pero que no hacen un esfuerzo por estrechar una relación con Dios, sino que se dejan llevar por personas que exhiben una autoridad terrenal y que, dirigidos por espíritus demoníacos, desvían la verdadera adoración que debe ser a Jehová, el Shaddai eterno y misericordioso. Una de las características de estas falsas religiones que se quieren vestir de cristianas y que hasta usan la Biblia como fuente de referencia para simular una santidad irreal es que desvían la adoración a Dios y a Jesús hacia una adoración a figuras humanas ya muertas, a quienes les dan autoridad para ser intercesores entre Dios y los humanos. A esta desviación de la fe real por una falsa le llamaremos apostasía, por alejarse de la realidad y darle la espalda a Dios provocando su enojo. Y a la adoración a falsos dioses le llamaremos idolatría. La idolatría provoca que se activen los demonios que le sirven a Satanás, el diablo, enemigo de Dios y de la humanidad. Los demonios son espíritus malignos que provocan que los seres humanos desobedezcan a Dios y pequen
trayendo con esto su perdición. Veamos estos casos especiales de cómo los demonios actúan. Hay una niña a la cual amo mucho, la cual quiero como si fuera mi propia sangre, y ella me dice tío. Un día su madre, una hermana en Cristo, amiga y compañera de trabajo, nos contaba al hermano Manuel y a mí que ella tuvo que retirar de la alcoba de su niña una pintura con la cara de un payaso que le había comprado. La pintura ella la compró en una empresa caracterizada por su idolatría y por realizar rituales con cuadros, incienso, aguas rociadas con hisopos y cuantas brujerías más pudieran hacerse. El problema con el cuadro era que la niña decía que ese payaso se le reía de noche. Mi amiga no podía creer eso, pero era verdad. Un día, la madre de mi amiga fue a la casa y botó el cuadro del payaso. Cuando mi amiga llegó, su madre le contó que el Señor le había revelado que ese cuadro molestaba a la niña. Eso no quiere decir que todos los cuadros de payaso están endemoniados. Lo que significa es que donde hay idolatría, los demonios buscan su espacio y su imagen. Y un demonio que se identificaba con esa pintura se fue junto con ella a su nueva casa. Otro caso es el de un amigo que un día normal en su casa entró en un ataque de pánico. Veía que lo estaban persiguiendo e iban por él. Me cuentan que él veía pequeños hombres que querían agredirlo y para no sufrir la agresión decidió suicidarse. Pero su familia acudió a tiempo y se salvó de milagro. Cuando visité su casa había muchas imágenes de santos a los cuales les rendían. Otro caso es el de una joven hija de un brujo que me decía que los santos que adoraba a su padre la pidieron como mujer y que solamente su padre podía evitar que ellos la tocaran. Y cuando se sentía acosada, acudía a su padre y éste la protegía. Otro testimonio es el de una joven que quiso visitar a un brujo para consultarlo. Y al salir un hombre la llamó y le aconsejó que no pactara con ningún misterio. Misterio es un demonio vestido de santo. Ya que él lo había hecho y aunque fue prosperado materialmente, el misterio vino por lo que él más quería, su familia. Y se la llevó dejándolo sin familia y en la ruina. Tengo el caso de una joven que de noche escuchaba en sus casas voces que la llamaban y le tocaban la puerta de su habitación. Y cuando despertaba y abría, no había nadie. Esa misma joven sentía de noche cómo la intentaban ahorcar. Lo mismo con una persona que me contaba que a veces ve caminar por su casa sombras. Tengo el caso de un ex compañero de trabajo que se sentaba de noche borracho a hablar con un cuadro. Yo lo aconsejaba que dejara eso, pero no me hacía caso. Un día me llamó para decirme que él veía una sombra que siempre lo perseguía en su oficina y cuando estaba solo. Tengo el testimonio de una persona a la cual yo invitaba mucho a la iglesia evangélica, pero no quería ir. Prefería rendirle culto a una imagen de Jesús que tenía en su casa y le hacía votos y promesas a esa figura a cambio de prosperidad material. Por un tiempo ellos veían la prosperidad anhelada, pero el misterio vino por lo suyo. El resultado final fue que hubo en su casa enfermedad. La familia se dividió y perdieron todo lo que tenían, quedando en la más espantosa de las miserias, inclusive terminando algunos de ellos en la cárcel. Todos estos son algunos testimonios de personas que han sido acusadas por demonios en sus casas y en sus vidas.
pero algunos de ellos tienen algo en común. En sus casas o en sus ambientes de trabajo se practica la idolatría religiosa. La idolatría religiosa es cuando las personas deciden desviar la adoración real, que debe ser a Jehová y a Jesús, para adorar a otros seres espirituales de los cuales hacen y conservan imágenes. No se atreven a creer en un Dios invisible como nuestro. A todo lo largo de la Biblia, el Señor nos dice claramente que no le gusta la idolatría. Lo podemos ver en Éxodo 20, versículos 1 y 3. Que no quiere que el ser humano tenga otros dioses delante de él. Y en el Nuevo Testamento nos aclara en más de una ocasión que el único mediador entre la humanidad y él es Jesús. Pero el ser humano no entiende eso, y aún los que dicen ser cristianos han abrazado falsas doctrinas que mezclan lo pagano con lo sagrado, y que se han inventado que existen otros mediadores entre Dios y los hombres, además de Jesús, y le han atribuido esta autoridad a la Virgen María, a los santos católicos, a los ángeles y a otras figuras espirituales, creando así una adoración que no cuenta con respaldo bíblico. Todo esto se inició cuando los cristianos que quedaron al frente de la iglesia, después de la muerte de los apóstoles de Jesús, para ser aceptados por los romanos y detener la persecución contra ellos, mezclaron la adoración pagana romana con la fe cristiana, naciendo así la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero pasó algo peor. La Iglesia Católica inició una campaña de evangelización, si podríamos llamar así, mundial. Pero al no tener la dirección de Dios, la doctrina católica se fue mezclando con religiones africanas e indígenas. Y lo que los católicos veían como una oportunidad para que los no creyentes de diferentes partes del mundo se evangelizaran y creyeran en su doctrina, se convirtió en una pandemia que está acabando espiritualmente con la humanidad. En vez de la Iglesia Católica atacar el mal de raíz, lo dejó crecer, y esta hija espiritual que la religión católica ha parido y amamantado se ha desarrollado y se ha convertido en una bestia de varios cuernos que se ha llevado de encuentro a su madre, haciendo que mucha gente se conviertan en pasajeros de un barco que los llevará directo al lago de fuego y azufre. Adoradores de Baal, capítulo 2. Idolatría cristiana. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, del 1 al 6. Siempre he dicho que la principal responsable de esta crisis idolátrica en el mundo es la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Esta religión se ha encargado a través de los siglos de engañar al ser humano,
predicándole un sinnúmero de mentiras disfrazadas de espiritualidad, que están sumergiendo a la gente que quieren entrar al pueblo de Dios en un abismo de confusión, apostasía y muerte espiritual. La Iglesia Católica niega que las imágenes que guardan en sus templos sean para adorarlas, sino que son recuerdos de aquellos santos que ellos conservan, como cuando una persona conserva una foto de algún familiar o un ser querido. Pero parece que a ellos se les olvida que nadie les hace un templo a la foto de un tío que se murió. Es que ellos creen que yo soy estúpido. Ese disparate sin sentido es igual de vacío que la expresión: yo creo en los extraterrestres porque no podemos estar solos en el universo. ¿Y por qué no podemos estar solos en el universo? Pues ese disparate de la Iglesia Católica referente al motivo por el cual conservan sus ídolos va en total desacuerdo con lo que establece Dios en el nuevo pacto. Jeremías 31, versos 31 al 33, por si gustan leerlo. Dios quiere que lo recordemos siempre, pero en nuestra mente y en nuestros corazones, no haciéndonos imágenes de cómo creemos que es Él y son las criaturas espirituales. ¿Hasta cuándo el ser humano va a seguir desobedeciendo a Dios? No entiendo cuál es la necesidad de la Iglesia Católica de crear deidades con un supuesto poder de intercesión entre Dios y los hombres. ¿Cuál es la necesidad cuando ellos saben que Dios odia la idolatría y no cede su gloria? Bien lo dice Dios a través del profeta Isaías. Citamos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Termina la cita, la cual encontramos en Isaías 29, verso 13. Me hago estas preguntas. ¿Por qué tengo que someterme a tradiciones que son antibíblicas y que me alejan de Dios? ¿Dónde dice la Biblia que los niños hay que bautizarlos recién nacidos? ¿Dónde dice la Biblia que los pecados se confiesan a los sacerdotes y que la gente debe hacer la primera comunión? ¿Dónde dice la Biblia que a los muertos se les hacen misas para sacarlos del purgatorio? ¿La estructura sacerdotal de la Iglesia Católica tiene respaldo bíblico? ¿En qué parte de la Biblia dice que María fue inmaculada y que se merece culto y adoración? ¿Dónde dice la Biblia que los santos y las vírgenes se les aparecen a las personas? ¿Dónde dice en la Biblia que Pedro fue el fundador de la iglesia? ¿Tiene el hombre derecho a alterar lo establecido por Dios en la Biblia? Ninguna de estas doctrinas tiene respaldo bíblico. El ser humano solamente debe adorar a Jehová y a Jesús. A Jehová por ser el creador de todo y el Dios supremo, y a Jesús por ser su Hijo y único intercesor y camino para llegar a Él. Todo lo que se sale de ahí es idolatría. Cuando me pongo a orarles a santos, a vírgenes, a ángeles y a muertos para que intercedan por mí ante Dios, le estoy restando autoridad a Jesús, quien es la imagen del Dios vivo. Y lógicamente, estoy moviendo a demonios. Satanás se ha vestido de ángel de luz, como dice 2 Corintios 11, verso 14. Y Jesús en la Biblia nos advierte que no debemos creer cuando nos dicen que en algún lugar está el Cristo o que el Señor, o sea, Él, se ha aparecido en algún otro sitio. Mateo 24, del 4 al 28.
Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, les mostró las heridas en sus manos y sus pies. Eso lo vemos en Juan 20, versos del 24 al 29. Y además prometió que volvería, pero no dijo cuándo ni por dónde. Solamente que vendrá en las nubes del cielo y todo ojo le verá. Entonces pregunto, si la Biblia dice que Jesús no se le aparece a nadie en forma material, ¿por qué yo tengo que creer en doctrinas falsas de hombres? Bueno, lo que pasa es que la tradición se impone. Y si alguien contradice la tradición y se acerca a las escrituras, lo acusan de blasfemo y enemigo de Dios, igual que le hicieron a Jesús. Además, las personas que no saben quiénes son en el Cristo, les temen a los demonios. Otra de las mentiras de la religión católica es que los niños deben bautizarse porque si mueren sin recibir este sacramento, irían a un lugar llamado limbo. El limbo no existe en la Biblia, sino en el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri. Los niños al morir van donde van todos los seres humanos. Su espíritu a Dios, su alma a dormir y su carne al polvo. Los niños, en vez de bautizarse, deben presentarse ante Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que los niños se bautizan. Al contrario, en la Biblia vemos que tanto Juan como los discípulos de Jesús bautizaban a personas adultas. Como referencia tenemos Mateo 3, versos del 1 al 6, Lucas 3, versos del 1 al 9 y Juan 1, versos del 19 al 28. Inclusive cuando Jesús asciende al cielo, da como último mandamiento a sus discípulos que prediquen el Evangelio por las naciones y que serán salvos los que crean y se bauticen. Esto lo vemos en Marcos 16, versos del 15 al 18. Pregunto, ¿puede un niño de pocos días de nacido creer en Dios y en el Evangelio? No. Entonces, ¿debe ser bautizado? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el afán del ser humano en alterar lo escrito por Dios? Cuando los niños eran llevados a Jesús, Él oraba por ellos y les ponía las manos. Nunca los mandó a bautizar. Marcos 10 del 13 al 16. Al contrario, dijo que de los que son como los niños es el reino de Dios. Por lo tanto, si cuando eras niño te pusieron una batita blanca y te llevaron donde un cura a bautizarte, en realidad te mojaron la cabecita. Ponte de acuerdo con Dios ahora y de rodillas pídele perdón por tus pecados e inicia una nueva vida en Cristo. Lee el Nuevo Testamento y haz lo que dice ahí. Ve a una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio, no a una religión que va de casa en casa vendiendo revistas y que altera la Biblia diciéndote que Jesús no fue Dios encarnado entre nosotros, como dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 12, y que entienden que la salvación solamente es para los que son como ellos. Otro error que comete la religión católica está en la confesión de los pecados. La Biblia dice que los pecados se confiesan a Dios, porque solamente Él es fiel para perdonar. Ya lo vimos, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Jesús inclusive nos manda a orar a solas con Dios en Mateo 6, versos del 5 al 6. Pero veamos los errores de una confesión de pecados al estilo católico y vamos a dramatizar una. Un hombre entra a la iglesia católica y al llegar a la puerta se arrodilla y hace la señal de la cruz. O sea, se persigna.
Se dirige al confesionario y se arrodilla al lado del cura o párroco. Ave María Purísima, dice el hombre. Primer error. Podemos referenciarnos al respecto en Mateo 4, verso 10. El cura le responde, sin pecado concebida. Segundo error. Podemos verlo en Romanos 3:10. Hombre, acúseme, Padre. Tercer error. Primera carta de Juan 2:1. Cura, dime todos tus pecados, hijo mío. Cuarto error. Primera de Juan 1, versos de 5 a 9. El hombre dice, Padre, he pecado mucho en los últimos meses. Quinto error. Veamos Mateo 26:41. Cura, ¿cuándo fue tu última confesión? El hombre dice, hace 3 meses. ¡Wow! ¡Qué dichoso que todavía vive! Cura, dime tus pecados. El hombre responde, he mentido, he robado, le he sido infiel a mi esposa y he jurado en vano. El cura es común que le diga, mira hijo, lo que estás haciendo está muy mal, porque no debes hacer cosas malas, eso no le agrada a Dios. Bueno, ahí tiene la razón. El hombre responde, de todos estos pecados y de los olvidados, me arrepiento, Padre. El cura le dice, bueno hijo, déjame decirte que eres muy valiente por lo que has hecho en venir a confesarte. Te aconsejo que no vuelvas a pecar, yo te perdono de todos tus pecados y como penitencia te mando a que vayas al altar y reces 3 Padre Nuestro y 2 Ave María. Ve con Dios, hijo. Sexto error. Y podemos verlo en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Después de ahí el hombre va y se arrodilla frente a una imagen de Jesús crucificado y le reza. Se levanta justificado según su religión. Se sienta en un banco y espera la misa. ¿Qué es la misa? Es la ceremonia religiosa que celebran los católicos. La parte más importante de esta ceremonia es el momento de la Eucaristía, en el cual se convierte, según ellos, a la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. A este acto se llama transustanciación. Según la doctrina católica, esta transformación es real, no simbólica, como dice la Biblia. Este acto es una conmemoración de la última cena de Jesús, pero la Biblia les advierte a los que toman la Santa Cena sin estar en santidad lo siguiente. Citamos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Primera de Corintios 11, versos del 27 al 32. Por lo tanto, si una persona mal confesada o que no se ha confesado correctamente, que al final es lo mismo, o que se cree limpia sin estarlo, toma el cuerpo y la sangre de Cristo, pecado acarrea para sí. Como pudimos ver en una confesión católica normal, se cometen por lo menos 6 errores, 6 equivocaciones que alteran lo escrito en la Biblia y por lo cual la confesión se hace incompleta. Espero que el hombre que se confesó lo haya hecho de corazón, que haya salido justificado y que no vuelva a durar tanto tiempo para restablecer su comunión con Dios.
Otro protocolo católico es la primera comunión. Este sacramento no tiene respaldo en la Biblia y es una ceremonia en la cual los niños van con un rosario a recibir la hostia por primera vez en sus vidas, después de haber sido adoctrinados con el catecismo. Lógicamente usan el catecismo porque si leen la Biblia, queda al descubierto su falsa doctrina y los niños se le van corriendo y no vuelven más. El culto a los muertos es otra falsedad. Dice la Biblia en Lucas 20, verso 38, que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. La religión católica es la que más culto le rinde a los muertos. La mayoría de las personas que profesan esta fe tienen en sus casas altares con imágenes de parientes y relacionados muertos, junto con imágenes de santos y vírgenes. Estos altares son iluminados con velas y adornados con flores. Se les hace creer a las personas que los muertos interceden ante Dios por ellos y que los están cuidando desde lejos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Los muertos no interceden ni por los muertos. Eso lo podemos ver en Lucas 16, verso del 19 al 31. Los católicos tienen la creencia de que existe un lugar llamado el purgatorio, que es donde los muertos pasan un tiempo mientras purgan sus pecados. Para salir del purgatorio, sus familiares deben hacerle 9 misas inmediatamente después de ser enterrado. El purgatorio es un lugar del cual solamente se habla en el libro de Macabeos. El libro de Macabeos es un libro del Antiguo Testamento considerado dentro de los libros deuterocanónicos, un conjunto de libros que existen en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Este libro narra la lucha de un grupo guerrillero conocidos como los Macabeos, que enfrentaron a los griegos y llamaron a los romanos a ocupar Israel. Este libro tiene la particularidad de que fue escrito durante los 400 años de silencio y se hace énfasis de que Dios no hablaba porque no habían profetas. Aún así, los macabeos son muy respetados por el pueblo de Israel por ser considerados un grupo justiciero levantado por Dios. Este libro llega a la Biblia por solicitud de los judíos de la diáspora que estaban en Alejandría. Y cabe aclarar que ni en el libro de Macabeos se hace mención de la palabra purgatorio. De por sí el purgatorio no se menciona tampoco en el Nuevo Testamento. Solamente se habla del cielo y del infierno. No se habla de puntos intermedios, lo que significa que los muertos que durmieron en pecado serán condenados al castigo eterno, mientras que los que antes de dormir se arrepintieron de sus pecados y entregaron su vida a Cristo, irán a la presencia de Dios. Salvarse es muy sencillo. Basta solamente con arrepentirnos por haber pecado y entregar nuestra vida a Cristo. Después de muerto, las misas no te sirven de nada. Mejor ajusta tus cuentas con Dios en vida. Primera de Tesalonicenses 4, verso del 13 al 18 respalda este comentario. ¿Por qué hay que decirle padre a un cura? Esa pregunta debemos hacérnosla siempre porque un padre tenemos los cristianos y es Dios, como nos exhorta Jesús en Mateo 23:9. Los rangos de la estructura eclesiástica católica no existen en la Biblia, como tampoco las vestiduras. Los ministerios según la Biblia son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. No sé ni entiendo por qué cambiarle los nombres. Papa, cardenal, arzobispo, párroco, cura, monja, nada de eso existe en el orden bíblico ni tiene equivalentes. Los sacerdotes católicos tienen prohibido casarse cuando la Biblia ordena que el ministro que dirige una iglesia debe ser casado
para así no caer en lazo y tentación del diablo. Primera de Timoteo 3, versos del 1 al 7. Otra enseñanza católica sin respaldo bíblico es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esa doctrina quiere dejar dicho que María, la madre terrenal de Jesús, nació sin pecado, porque solamente una persona sin pecado podía traer al mundo a Jesús. Para María, ser sin pecado debía ser un ser espiritual, no un ser humano. Si nació de padres humanos, no puede ser inmaculada. El único nacido sin pecado fue Jesús, y no fue engendrado, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús tuvo que nacer así, ya que Jesús es Dios entre nosotros, y tenía que tener una madre humana para poder padecer como humano las diferentes pruebas que le esperaban. Solamente una persona que fuera espiritual y humana al mismo tiempo podía soportar las diferentes tentaciones y no pecar. Aún así, María fue una mujer favorecida y justa delante de Dios, una mujer privilegiada y que se merece todo el respeto de los seres humanos, y las mujeres imitar su ejemplo de obediencia y entrega a Dios. Los católicos le dan a María un poder para interceder ante Dios por nosotros basándose en la boda de Caná. Al momento de acabarse el vino, ella le pidió ayuda a Jesús y éste la complació convirtiendo el agua en vino. Ya por eso. Y si Jesús hubiera dicho que no convertía el agua en vino, que mejor se acababa la fiesta, ¿qué hubieran dicho entonces? Como María fue el instrumento para traer a Jesús al mundo, consideran que si Jesús es Dios y ella es su madre, pues ella es la madre de Dios. Ella fue la madre terrenal de Jesús el hombre, pero espiritualmente hablando, la madre y la familia de Jesús son los que hacen la voluntad de Dios, como Él nos enseña en Mateo 12, versos del 46 al 50. La Iglesia Católica, en su afán de desenfocar la verdadera adoración a Dios, se ha inclinado a la adoración hacia la figura de María, y sus oraciones lo confirman todo, aunque estas oraciones tienen fallas gramaticales y espirituales graves. Veamos. El Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea, yo ruego por ella para que Dios la salve y después ella tiene que rogar por mí. ¿No sería mejor que yo ruegue por mí directamente a Dios? La salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra vez tengo yo que interceder por ella. Y pese a que la Biblia dice que nuestro abogado es Jesús, ellos insisten con María como abogada. Por favor, lean primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, y veremos cuál es el abogado que tenemos ante el Padre. La confesión general. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Jesús,
¿Dónde lo dejan? Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, verso 5, que hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero aquí pide que intercedan María, los ángeles, los santos y nosotros ante Dios y a Jesús. ¿Dónde lo dejan? Otra oración. Oh Señora mía, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Yo sé que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guárdame y defendedme como cosa y posesión vuestra. Y Jesús, ¿dónde lo deja? Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y a Jesús, ¿dónde lo deja? Acordaos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes. Aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, ante bien inclinad a ella vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Y a Jesús, ¿dónde la deja? ¿Dónde deja a Jesús? Un detalle a tomar en cuenta es que las apariciones que se le atribuyen a la Virgen María, llamadas y reconocidas como las apariciones marianas, solamente le ocurren a católicos. No tenemos el testimonio de ningún evangélico, testigo de Jehová, adventista, ni siquiera mormón, que haya dicho que ha tenido una aparición mariana. Estas apariciones solamente le ocurren a católicos. A la Virgen María la califican como la Madre de Dios y esposa del Espíritu Santo. Esto no tiene sentido porque Dios es el creador de todo, inclusive de María. Por tal razón no puede crear a su madre para que ella lo crea a él después. Además dicen que Jesús no ha bajado a la tierra ni ha castigado a la humanidad porque ella lo está aguantando, mostrándonos a Jesús como Dios vengativo y misericordia. Otra creencia católica es que cuando las mujeres están pariendo, la Virgen María les está acariciando la cabeza para darles fortaleza. Esto contradice un mandamiento acerca del parto dado por Dios a la humanidad en el momento que Adán y Eva cayeron en pecado, en Génesis 3:16, que dice que la mujer parirá con dolor. Otra enseñanza es que la Virgen se le aparece a las personas y le da mensajes supuestamente de parte de Dios. Muchas personas han tenido avistamientos donde la supuesta Virgen les pide que les construya un altar o una iglesia o les habla del fin del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Yo voy más lejos. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Solamente al Señor Dios adorarás. Lucas 4, versos del 7 al 8.
No más palabras, magistrado. El que tenga cerebro para entender, que entienda. Pero los católicos se amparan en decir que ellos son la verdadera iglesia de Dios porque ellos fueron fundados por San Pedro y que este fue el primer papa. Se basan en la confesión de Pedro cuando dijo que Cristo era el Hijo del Dios vivo y que al momento de Jesús decirle sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refería a que Pedro sería la piedra angular de la iglesia. Eso lo vemos en Mateo 16, versos de 13 al 20. ¿Es así que dice la Biblia? Veamos cómo es esto en realidad. Si nos vamos al libro de Daniel en el Antiguo Testamento y leemos el sueño del rey Nabucodonosor, cuando vio una estatua gigante que era destruida por una piedra no cortada por mano humana proveniente del cielo, y que esta piedra se convierte en una montaña que cubre todo el planeta, nos damos cuenta que esa piedra definitivamente tiene que ser alguien con autoridad enviado del Padre, no un simple mortal como Pedro. Eso lo vemos en Daniel capítulo 2 versos del 31 al 35. La Biblia define a Jesús como la piedra rechazada que pasa a ser cabeza de ángulo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 20 verso 17. Entonces estamos claros que la piedra sobre la cual será edificada la iglesia no es Simón, también llamado Pedro, sino que es la palabra de fe emitida por él que reconoce a Cristo como el Hijo del Dios vivo. Además, el término iglesia no se refiere a una estructura con paredes y techo, sino a una sociedad humana fundada por verdaderos adoradores de Dios, que han confiado su salvación al sacrificio de Jesús en la cruz. El papado como rango fue establecido muchos años después de la muerte de Pedro. Pedro de por sí no hubiera aceptado ese rango. El ser humano no tiene derecho a alterar lo escrito en la Biblia, ya que todo aquel que predique un evangelio diferente debe ser considerado anatema, y quien altere las profecías escatológicas puede ser borrado del libro de la vida. Apocalipsis 22, versos del 18 al 19. ¿Existe San Josías? No creo. Sería contradictorio, ya que el rey Josías destruyó todos los ídolos de dioses paganos. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, versos del 1 al 6. Por eso dudo mucho que exista como santo católico un iconoclasta. Los católicos, en su afán por justificar su idolatría, dicen que los evangélicos odiamos a la Virgen María, que no creemos en su eterna virginidad y que la insultamos. Eso no es verdad. Nosotros no odiamos ni a la Virgen María ni a nadie. Además, decimos que tuvo más hijos porque la Biblia en Mateo 1:25 lo dice. Que aunque la Biblia católica alteró este versículo, una última traducción de los textos originales arameos confirman que no fue siempre virgen. Aún así la respetamos y le tenemos un lugar especial como instrumento que fue de Dios. Pero no la adoramos porque estamos claros en que el único que merece toda honra es Dios. Y creemos en su Hijo Jesús, que murió por nuestros pecados en la cruz. Yo vengo de un hogar católico y fui criado y formado por sacerdotes católicos capuchinos. Por lo tanto, sé muy bien lo que escribo y doy gracias a Dios por haberme librado de la boca del lobo. No se confunda. La iglesia es una y es el grupo de personas por el que viene Cristo. Él no viene ni por denominaciones ni por razas. Él viene por corazones. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ¡Ha caído la gran Babilonia!
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, versos del 1 al 5. Adoradores de Baal, capítulo 3. Idolatría afroantillana. En el Caribe existen las más peligrosas manifestaciones de la idolatría y de la santería del mundo. ¿Por qué? Porque en el Caribe se lograron mezclar la religión católica con los rituales paganos africanos que trajeron los esclavos, que eran traídos para trabajar en las colonias europeas, creándose así las más variadas muestras de religiones satánicas del mundo. El cachorro amamantado por la Iglesia Católica hoy es una bestia indomable, un dinosaurio que ha parido retoños. Entre estos están el vudú y la santería. El vudú haitiano es una manifestación religiosa, una creencia que llegó a Haití desde Jamaica, llevada por un sacerdote llamado Beckman, el cual en un rito vudú hizo un pacto satánico para librar a ese país de los franceses. El vudú haitiano se ha caracterizado por haber sido utilizado por el dictador François Duvalier para someter al pueblo a su voluntad. Otras características del vudú son los diferentes rituales caracterizados por música acompañada de tambores, consumo masivo de ron y tabaco, y por ser dirigidas por un sacerdote o sacerdotisa que es quien comanda la ceremonia y cuyo cuerpo sirve de anfitrión para el demonio invocado en el rito. Los santos del vudú haitiano son las mismas imágenes de santos católicos y los principales lugares de peregrinación de los haitianos están en República Dominicana y son el Santo Cerro y la Basílica de la ciudad de Higüey. En el Santo Cerro narra la historia que en 1493 los españoles se enfrentaron a los indígenas taínos y que la Virgen de las Mercedes apareció dándoles fortaleza, pudiendo ellos derrotar a los indígenas, los cuales se defendían con palos, piedras y flechas de unos españoles armados con espadas, mosquetones y caballos. En ese cerro existe hoy una iglesia católica dedicada a la llamada Virgen de las Mercedes. En la ciudad de Higüey está la Basílica a la Virgen de la Alta Gracia. También existe el vudú dominicano, el cual es rico en su adoración ferviente a santos católicos, a los cuales les dan nombres africanos y se les atribuyen características y poderes especiales. Estos santos están unificados en lo que se conocen como las 21 divisiones y las 7 potencias. Las 21 divisiones las componen la división blanca, la división negra y la división india. Y los santos o misterios que las componen son Ana Isapié, Santa Ana; Paculubacá, San Felipe; Varón del Cementerio, San Elías; Beliebelcán,
San Miguel. Cachita, Nuestra Señora de la Caridad. Candelina, Nuestra Señora de la Candelaria. Candelo Sedife, San Carlos Borromeo. Centinela, San Sebastián. Clementina, la Virgen Milagrosa. Dambalá, San Patricio. Esiliailá, Alailá, Nuestra Señora de la Altagracia. Esilidantó, Santa Bárbara Africana. Esiliquenua, Santa Marta. Filomena Lubana, Santa Marta la Dominadora. Gran Bois, San Judas, San Cristóbal. Gran Solier, San Nicolás del Sol. Gran Toro, Toroliza, Cristo de las Buenas Esperanzas. Gunguna, Santa Elena. Yambaqueo, San Pedro. Yanferro, San Marcos de León. Criminelo, Jan Criminel, San Sebastián, San Pancracio. La Señorita, Santa Clara. Maraza, San Cosme y San Damián. Metresilí, la Dolorosa. Ofelia Valenyo, la Virgen de las Mercedes. Ogún Valenyo, San Santiago. Ogún Batalá, San Martín de los Caballeros. Ogún Fegay, San Jorge. Papaleva, San Antonio. Como pueden ver, estos santos paganos son identificados como misterios y tienen sus santos católicos equivalentes, supuestos intercesores entre Dios y los hombres creados por la Iglesia Católica. A los misterios que son mujeres se les denomina metresa. Por eso es que Dios detesta la idolatría. También están las 7 potencias, que son 7 demonios que se disfrazan de santos católicos y que a veces son representados por 7 indígenas. Hace muchos años, cuando era adolescente y todavía no era evangélico, visité una casa en Estados Unidos en la cual había un altar a las 7 potencias, específicamente las indígenas, en el cual los bañaban con ron y le ponían refrescos y dulces a estos misterios. Una vez había una señora que tenía un cuadro de San Miguel al que le ponía dulces para que el misterio se lo comiera. Y cada mañana encontraba el plato vacío. Hasta que un día descubrieron que era un niño que a escondidas se comía los dulces. Tanta ignorancia en gente adulta, enferma. Pero no tan solo los cuadros y las imágenes reciben adoración, también hay lugares tales como iglesias, cementerios, ríos y balnearios, a los cuales se les atribuyen poderes curativos y la gente va y hace una peregrinación para buscar la solución a sus problemas. Por ejemplo, en la región este de República Dominicana, vemos con frecuencia este tipo de lugares donde se tocan fiestas de palos, en las cuales los demonios son convocados al ritmo de la música de 3 tambores. Estos tambores son primero calentados con fuego y cada uno tiene un sonido diferente. En estas fiestas abunda el ron y los movimientos eróticos. También se rinde culto al varón del cementerio, que es el muerto más viejo en cualquier cementerio. Y los días de los muertos les hacen ceremonia y les llevan ofrendas. Para que vean cómo esos demonios actúan sobre la mente de las personas, tengo la anécdota de un señor que jugaba juegos de azar y que decía que cuando se bañaba con agua de un balneario que hay en República Dominicana, ganaba mucho dinero. Un día le llenaron una botella con agua corriente del acueducto y la persona se la untaba sin saber. Y aún así la persona decía que tenía suerte. Definitivamente esos demonios operaban en su vida porque tenía fe en ellos, no en Dios. Llame por teléfono a un adivino. Le aseguro que lo primero que le pregunta es ¿cuál es su nombre? ¿Qué adivino es ese que no adivina el nombre de sus clientes?
Siempre me ha llamado la atención el hecho de que algunos brujos, al igual que los astrólogos, le dan los números de lotería a la gente. Pero es que la gente no piensa. Tan ignorantes son aún personas que han ido a la universidad. Fíjense en algo. Los astrólogos a cada signo zodiacal le dan 3 números para jugar la lotería. Se supone que si ellos adivinan los números de lotería que van a salir premiados, debieran dar solamente 3 números y que esos números sean para todo el mundo. Además, ellos debieran ser ricos. ¿Por qué no los juegan ellos? Alegan que ellos ayudan a otros, pero no pueden ayudarse ellos. ¡Wow! ¡Cuánta ignorancia y manipulación! Dios, ten misericordia de ellos y de los que les creen. Si la gente supiera cómo se hacen los horóscopos en los periódicos, ni los leyeran. Estos son algunos paquetes informáticos que venden que contienen todos los horóscopos del año, al igual que las tiras cómicas y los crucigramas. En los periódicos les hacen una copia y los pegan en la edición del día. Lo triste del caso es que hay gente que no sale a la calle sin leer eso primero. Pero los brujos no son bobos, los bobos son los que los visitan. ¿Por qué cuando mandan a que la gente se les monten los misterios, no piden que sean llenados del amor y la paz de Cristo? Porque los brujos les sirven al diablo, por eso. Y si las personas son llenadas de Jesús, las pierden como clientes. La gente está jugando con estas cosas y son peligrosas. Yo no les temo a los demonios ni a los brujos, porque yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Y ellos no tienen autoridad sobre mí y nunca la han tenido, aun y cuando no era cristiano. Pero el miedo no debe ser a las metrecias ni a los misterios. Debe ser a la ira de Dios. Solamente Jehová se merece nuestro temor. Pero tanto los brujos como sus seguidores y los que amamantaron a esa bestia han demostrado que no tienen poder para combatir a esos demonios. Y cuando hay una necesidad de que Dios se manifieste y se rompan las cadenas y se pudran los yugos de esclavitud, entonces llaman a los cristianos verdaderos para que con la autoridad y los dones recibidos a través del Espíritu Santo, sometamos a la obediencia a los espíritus en el nombre de Jesús, porque cuando los demonios ven a Jesús, son atormentados y se postran ante él. En los rituales vudú hay una persona que se denomina el caballo, algunos le dicen el mulo, sobre la cual entra el misterio y al poseerlo se dice que lo monta. Estos espíritus malignos tienen diferentes manifestaciones por las cuales son identificados por la persona. Por ejemplo, Anaí Sapi es una mujer alegre, coqueta, le gusta beber alcohol fino, se ríe a carcajadas, se maquilla y se perfuma. Hay mujeres que sufren cambios temperamentales repentinos y tienden a comportarse como si estuvieran poseídas por este misterio femenino que tradicionalmente se le llama metresa. Algo que ocurre en esos rituales es que el caballo, al momento de ser poseído, empieza a entablar conversaciones con las personas presentes. Y éstas empiezan a ser poseídas por seres o misterios, los cuales no son más que demonios al servicio del demonio principal. Suceden estas cosas espeluznantes como personas que doblan hojas de metal cortante en sus estómagos, es decir, machetes. Gente que come fuego, gente que se tira sobre el fuego y no se queman, gente que beben sangre animal. Y en casos extremos hasta ocurren homicidios y fornicaciones. Pero el poder de estos caballos y estos misterios está limitado, pues cuando llega un cristiano los misterios se van y el caballo, por más que intente hacerlo, no logra ser montado,
Tengo el testimonio de un ex compañero de trabajo, el cual es cristiano, pero en su casa sus demás familiares practicaban en ese entonces la hechicería. Un día él llegó a su casa y descubrió que estaban tratando de hacer un ritual y él enfrentó al caballo. En el nombre de Jesús reprendió los misterios y no pudieron montarse. El rito terminó ahí mismo. También hay otro tipo de idolatría y es la que se hace a nivel privado, cuando las personas van a los mercados y a las botánicas a comprar esencias, baños, resguardos, velones e imágenes. Las personas que practican hechicerías en privado acostumbran a tener altares en sus casas o a guardar imágenes en sus diferentes presentaciones, a las cuales les prenden velas, les ponen flores y les hacen oraciones. A veces hacen ceremonias especiales y le dedican todo un banquete, en el cual abundan la música, las esencias, la comida y las bebidas, tales como refresco rojo y ron. Para celebrar estas ceremonias se limpia la casa y se les rocía una esencia para que entre prosperidad material y paz. Los habitantes de la casa son bañados con aguas perfumadas, rociados con especias especiales y despojados de la mano, usando ramas de plantas que se usan para estos fines. El ritual es realizado por un sacerdote o una sacerdotisa, los cuales invocan a sus espíritus. Y para confundir a los más ingenuos dicen que invocan espíritus buenos. Un espíritu bueno no participa en un rito idolátrico. Existen también los brujos que leen las cartas, la taza y las manos. Estos cobran un monto fijo por esa actividad. Y te dice supuestamente o tu futuro o lo que te está aconteciendo. Recordemos que son demonios los que operan y los demonios que nos acosan conocen cada uno de nuestros pasos, pero no conocen nuestro futuro. Solamente Dios lo sabe. Hay personas que visitan a esos brujos en busca de la solución de un problema que por cuenta propia no pueden resolver. Es más sencillo, entienden ellos, acudir a un brujo que acudir a Dios. Todo eso es rebeldía de parte de los hombres, los cuales al morir creen que sus almas serán salvadas porque les celebran 9 misas. Independientemente de que digan que sus celebraciones son inofensivas y santificadas, ninguna de estas cuentan con un respaldo bíblico y son ceremonias que llevan a la perdición espiritual. Estas ceremonias forman parte ya de una cultura arraigada en la sociedad dominicana, al punto tal que los principales lugares de peregrinación del Caribe están en este país. Las fiestas patronales son otro ejemplo de cómo la idolatría se ha metido de lleno en el pueblo dominicano. Una nación que alardea de ser un pueblo cristiano se ha convertido en un pueblo con una cultura popular completamente pagana. Este deterioro espiritual es considerado como folclore popular y, según los expertos, una riqueza que hay que conservar. Inclusive las Naciones Unidas lo consideran así. Pero estos actos paganos, sumados a la creciente corrupción moral que azota este pobre país del Caribe, están allanando el camino para un castigo divino, el cual puede ser evitado si un grupo grande de personas enfrentan este deterioro espiritual y frenan su avance, creando una campaña masiva de evangelización. Las sesiones de brujería y demás ceremonias y rituales, aunque no debieran aceptarlo, son impuestos, patrocinados y recibidos alegremente por el diablo. Y él vendrá tarde o temprano a buscar a las personas que le adoran para matarlo, ya que él es traidor desde el principio y mentiroso también. Pero los demonios trabajan en equipo y el mejor equipo los forman los demonios de enfermedad e idolatría. Me explico. Una persona espiritualmente débil
es atacada por un demonio de enfermedad. De buenas a primeras empieza a padecer un mal que la ciencia no puede curar. De repente un mensajero de Satanás le dice que en un lugar hay un santo que si se le lleva una ofrenda le quita la enfermedad. La persona afectada, enferma y desesperada acude donde le dijeron. Lleva su ofrenda y de repente resulta que su mal desaparece. Va a donde los médicos y de verdad su mal extraño desapareció. Pero entonces entra en acción un demonio peor, que es el de la idolatría. Y esa persona se convierte en vocera de ese santo que supuestamente le curó un mal que la tenía desahuciada. No, hermanos. Un demonio salió para que entrara otro mucho peor. Pero mientras la persona venera y respeta a ese santo que la sanó de una maldición, cae otra sobre su familia. Empieza entonces otro tipo de problemas. Demonios de miseria, hambre, violencia, muerte y otras enfermedades azotan el hogar y la idolatría, en vez de ser cancelada, retoma otra adoración. Esta vez al supuesto demonio que resolverá los problemas existentes. Sin darse cuenta van de maldición en maldición. Pero esa maldición la rompe Dios si nos entregamos en cuerpo y alma a Él en el nombre glorioso de Jesús. En otros países como Cuba y Puerto Rico se practica la santería. Los santeros o regla de Ocha y Fa es un sistema religioso que combina la religión católica con los rituales yoruba. Surge cuando los primeros africanos son traídos como esclavos a América, en especial a Cuba y Brasil. A estos se les quiso imponer la religión católica, pero ellos se negaban a renunciar a sus creencias naturales. Entonces decidieron fusionar sus dioses africanos con los santos católicos, para así burlarse de sus amos y continuar con sus tradiciones. El resultado fue una bola de nieve que se agigantó con el paso de los años. Pero en el libro de Daniel, capítulo 3, vemos claramente cómo un grupo de jóvenes se negaron a adorar un ídolo y fueron condenados a morir en un horno de fuego, pero fueron salvados por Dios. Lo mismo pasa hoy en día contra los que nos oponemos a la idolatría. Nos condenan a muerte, pero Dios nos respalda y no permite que algo nos pase. Adoradores de Baal, capítulo 4. La matanza de Palmasola. En el año 1963 ocurrió en República Dominicana un evento recordado como la masacre o matanza de Palmasola. Esta fue una masacre realizada por las Fuerzas Armadas Dominicanas contra un poblado ubicado en la región sur del país, donde sus moradores se dedicaban a la brujería y a la santería. Una pareja de hermanos mellizos, apellido Ventura, adoradores del santo pagano dominicano Liborio Mateo o Papá Liborio, fundaron este poblado donde personas han dado testimonio de que se veían cosas espeluznantes, tales como personas que se convertían en animales y demonios que se apoderaban de seres humanos, poniéndolos a hacer cosas increíbles. Este poblado empezó a mezclar la religión con la política y estaban sembrando un sentimiento antigobierno en la gente, lo que motivó a que el gobierno de turno enviara al general Miguel Rodríguez Reyes a hablar con los mellizos para que declinaran sus aspiraciones beligerantes contra el gobierno. Mi padre, Antonio Manuel Brea Acosta, en ese entonces era capitán del Ejército Nacional. Era uno de los ayudantes del ministro de Defensa de entonces. Mi padre me cuenta que el ministro de Defensa le dijo al general
Rodríguez Reyes que no fuera solo a Palmasola, pero el general insistió ya que él conocía a los mellizos y se creía que podía convencerlos de que dejaran sus aspiraciones. El general se fue a San Juan de la Maguana, una provincia de la región sureste del país, y antes de ir a Palmasola hizo una escala donde unos amigos, y acompañado de un funcionario de la provincia se fue a visitar a los mellizos. Fue completamente desarmado. Al gobierno enterarse de esa acción, mandaron un contingente militar mixto compuesto por militares y policías, encabezado por el entonces mayor Francisco Alberto Camaño, quien después sería presidente de la República y héroe de la Revolución Constitucionalista de 1965, y al aguerrido militar Guillermo Guzmán Acosta, quien llegaría a ser un alto jefe militar dominicano. Cuando ellos llegaron a Palmasola, se escondieron en la loma para no ser vistos por los pobladores, los cuales eran muy violentos y fundamentalistas en sus creencias. El general Rodríguez se reunió con los mellizos, pero mientras hablaba en la loma un soldado se le disparó accidentalmente su fusil San Cristóbal, lo que provocó que los mellizos creyeran que era una trampa que le había montado el general. El amigo del general pudo salvar su vida corriendo hacia la loma, mientras era perseguido por campesinos del lugar, mientras el general moría apaleado. Los campesinos subieron a los montes a atacar a las tropas militares y estos les respondieron con fuego de fusil. Guzmán Acosta fue herido en el pecho, Camaño en la cabeza. Después los militares fueron reforzados con piezas de artillería liviana y además de acribillar a los campesinos destruyeron el poblado. Guzmán Acosta y Camaño dichosamente sobrevivieron y de los mellizos solamente uno vivió para contarlo. Los pobladores que sobrevivieron fueron capturados y llevados prisioneros a San Juan de la Maguana, donde fueron evangelizados en la cárcel. Mi padre y mi tío Felipe fueron muy amigos del general Rodríguez Reyes y yo me crié con algunos de sus nietos. Al día de hoy Palmasola está en San Juan de la Maguana, pero aunque mantienen sus creencias paganas, no han intentado volver a meterse en política. Aunque el asesinato y el homicidio no se justificaron en ninguno de los bandos, se cumplió lo que dice la Biblia. Romanos 5:12, la paga del pecado es muerte. 22:18 del libro de Éxodo, el hechicero morirá. Mateo 26:52, el que a hierro mata, a hierro morirá. Los pantalones que no tuvo la Iglesia Católica para defender la verdadera adoración a Dios, la tuvieron los militares para defender el gobierno. Así es la vida. Adoradores de Baal, capítulo 5. La idolatría en la Biblia. Como hemos dicho anteriormente, la Biblia a todo lo largo del Antiguo Testamento nos presenta a Dios como un ferviente opositor de la idolatría. Y tenemos varios versículos e inclusive capítulos en los cuales Dios condena abiertamente la idolatría. Pero la idolatría religiosa no viene de ahora, no es algo de después de la muerte de Jesús. Es algo que siempre ha existido. Por su idolatría, el pueblo de Israel fue dividido y esparcido por el mundo. Solamente la casa de Judá retornó a Jerusalén, pero para que se cumpliera la profecía acerca del Mesías. Así como Israel fue esparcido por causa de la idolatría,
Así serán esparcidas las demás religiones que desvíen la adoración real que debe ser a Dios. Veamos algunos versículos al respecto. Antiguo Testamento, Éxodo 20, del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 32, verso del 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Números 25, versos del 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jueces 2, versos del 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Jueces 2, versos del 11 al 14. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Jueces 8, 33 al 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Jueces 10, del 6 al 9. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot.
a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Primera de Reyes 11, versos del 7 al 12. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Primera de Reyes 12, del 28 al 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso a uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Primera de Reyes, capítulo 16, versos del 20 al 22. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Primera de Reyes 18, versos del 20 al 22. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Segunda de Reyes, capítulo 19, versos del 15 al 19. Y oró Ezequías
delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Segunda de Reyes, capítulo 21, versos del 1 al 4. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Segunda de Reyes 23, versículos del 4 al 8. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Salmo 115. Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyes. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Nuevo Testamento. Primera de Corintios 6, versos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 8, versos del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios, dijimos, capítulo 8, versos del 4 al 6. Primera de Corintios 10, versos del 5 al 10. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Gálatas 6, versos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Estos son algunos versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablan acerca de cómo Dios detesta la idolatría y la paga para los que cometen ese pecado. No abusen, por favor, de la misericordia de Dios. Adoradores de Baal, capítulo 6, rompe la maldición generacional. La Biblia advierte que los que practican la idolatría arrastran una maldición generacional. Esto significa que si los padres enseñan a los hijos y estos enseñan a sus hijos y estos a sus hijos, todos están bajo el pecado de la idolatría.
Y este pecado y esta maldición por estar lejos de lo que Dios establece no se romperá hasta que alguien saque los ídolos de la casa y los rompa o los queme completos. Si son cuadros, incinérelos con todo y marco, y entreguen la casa y la familia a Dios en el nombre de Jesús. Y cuando decimos ídolos nos referimos a todos: rosarios, cuadros, calcomanías, estatuas, llaveros, ropa, todo lo que contenga una imagen religiosa, todo debe ser destruido. Si en algún momento se hizo algún trabajo de brujería y se enterró algo en el patio de la casa y saben dónde está, pues deben desenterrarlo y quemarlo. Si no saben dónde lo enterraron, pues oren por la casa. No quemen incienso ni nada de esas cosas que son aberrantes para Dios. Elimine toda la música que exalte a santos y la música folclórica que contenga palos y santería, incluyendo los discos de Celia Cruz cantándole a Yemayá y Changó, y los discos viejos de Cuco Baloy. Nada de horóscopos ni astrología. Hasta que esa medida no se tome, la familia arrastrará esa maldición. Inviten a un pastor o a un verdadero varón o sierva de Dios, evangélicos, para que hagan una oración de limpieza y reprendan al diablo y sus demonios de su casa. Toda la familia debe unirse en oración a Dios con acción de gracias y presentando sus peticiones en el nombre de Jesús, sin más intermediarios. Visiten una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Visite una iglesia evangélica seria, no de las que se predican prosperidad y pactos económicos y materialismo. No vayan a esa. Vaya a una iglesia donde se haga la obra evangelística y se ame a Dios en espíritu y verdad. Lean la Biblia empezando por el Nuevo Testamento y perseveren en la oración. Adoradores de Baal, capítulo 7, capítulo final. Preguntas al Papa, al Cardenal o al cura del pueblo. Hágales estas preguntas a los líderes católicos de su comunidad y le aseguro que no le darán una sola respuesta convincente. Pero primero pregúnteles estas 3 preguntas. 1. ¿Cree usted en Dios? 2. ¿Usted cree que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios? 3. ¿Usted cree que Jesús es el único camino para llegar al Padre? Si todas sus respuestas son sí, entonces respóndame solamente con sus Biblias en las manos. ¿De dónde sacan ustedes que hay otros mediadores entre Dios y los hombres? ¿De dónde sacan ustedes que Dios quiere que los recuerden haciendo cuadros y esculturas? ¿De dónde sacan ustedes que María es la Madre de Dios y que intercede por nosotros? ¿De dónde sacan ustedes que con misa se sacan muertos del purgatorio y se llevan al cielo? ¿De dónde sacan ustedes que los niños deben ser bautizados? ¿Por qué las catedrales y las iglesias están dedicadas a santos y vírgenes y no a Jehová? ¿De dónde sacan ustedes que con buenas obras y limosnas vamos a ser justificados delante de Dios? ¿De dónde sacan ustedes que en la misa la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué mantienen el celibato cuando la Biblia dice que el ministro de Dios debe ser casado y con hijos? ¿De dónde sacan ustedes que el Papa es el representante del Dios en la tierra? ¿De dónde sacan ustedes que para ser santo hay que ser católico? ¿Por qué si Jesús fue humilde y manso de corazón, ustedes son millonarios y orgullosos? ¿Por qué le hablan tantas mentiras a la gente? Esto fue Adoradores de Baal.